Saludos, Dios le bendiga en este día, hermanos queridos. Bien, vamos a repetir la enseñanza de anoche, porque resulta que anoche, lamentablemente por la lluvia, hemos tenido una interrupción. No hemos podido ver la palabra del Señor de manera ininterrumpida porque anoche se cortaba la transmisión, no podíamos realmente poder aprender la palabra del Señor de manera correcta, se cortaba a cada momento y bueno, pude verificar que la enseñanza del Salmo 139 no se pudo ver de manera adecuada. Bien, para esto vamos a hacerlo nuevamente a través de este video para que esto también quede grabado, también quede guardado allí en YouTube si vos lo querés compartir en algún momento con otro hermano u otra persona y vos creas que le sea de bendición. Anoche habíamos hablado del Salmo 139 y también de Juan 1:43. Y habíamos visto la historia de David y también de un hombre llamado Natanael, el cual llegó a ser discípulo de Jesús. En el Salmo 139, acá lo tenés en pantalla, el salmista David le dice a Dios que Dios es un Dios que lo conoce completamente a David. David se ve totalmente descubierto ante la presencia de Dios. David se siente y sabe que Dios lo ha examinado. Lo mismo pasa con Natanael en Juan 1:43. Si vos conocés la historia, después la vamos a comentar para que veas lo que también le pasó a Natanael, algo parecido de lo que le pasó también acá a David en el Salmo 139. Acá en el Salmo 139, David comprende y entiende de que Dios lo ha escudriñado a David en lo profundo de su corazón y que también Dios lo ha examinado. Por eso, el punto 1 del Salmo 139 dice: Oh Jehová, dice David, tú me has examinado y me has conocido. Y justamente de eso te quiero hablar hoy, de conocer a Dios. Sabemos que muchas personas reconocen a Dios como el Creador, muchas personas reconocen a Dios como el Todopoderoso y muchas personas reconocen que también Jesucristo es Dios. Pero la Biblia enseña que no basta con reconocer a Dios como el Dios supremo, como el Dios poderoso, o reconocer a Jesucristo también como Dios. Hay que conocer a Dios. No solamente reconocer, sino también llegar a conocer a Dios. Acá el salmista, claramente, David le dice a Dios que él no puede escapar de la presencia de Dios porque el Espíritu de Dios está en todos lados. David se siente totalmente conmovido en su corazón, entendiendo y sabiendo cómo Dios lo conoce a David. David dice que lo conoce cada vez que David se sienta. Decía David: me conoces al sentarme, ¿qué hago después de sentarme? Cuando me siento a la mesa a comer, cuando me siento a la mesa a compartir con alguien, ahí está tu Espíritu Santo. Cuando después que dejo de estar en la mesa, después que dejo de conversar con alguien, de hablar con mi familiar, con mis amigos, con mis conocidos, David dice que él se levanta de la mesa. Dice David: cada vez que me siento, tú estás allí, cada vez que me levanto, también tu Espíritu Santo está allí. Y David ve como Dios, cada vez que David se levanta de la silla o se levanta de su cama después de dormir también, Dios va con David a todos lados. A tal punto que David dice que Dios
lo conoce de tal manera que también lo vio cuando el embrión de David estaba en el vientre de su madre. Por eso, si vos lees el Salmo 139, sobre todo acá en el verso 16 que dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas, vas a poder entender que el Salmo 139 es un salmo en el cual David le expresa a Dios que Dios es un Dios que lo sabe todo y que lo conoce todo. Pero no solamente eso, para alegría nuestra, para felicidad nuestra, también nosotros podemos decir, como dice el punto 17, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de tus pensamientos hacia mí. Mirá, si vos te pones a pensar si Dios piensa en vos o no piensa en vos, si Dios se acuerda de vos o no se acuerda de vos, créeme que podés llegar a angustiarte, porque en las cosas de Dios no es pensar si Dios piensa en vos, es tener fe de creer que Dios todos los días piensa en vos. Mirá lo que dice el punto 18 del Salmo 139. Dice que si yo enumero los pensamientos de Dios para mi vida, se multiplican los pensamientos de Dios más que la arena del mar. Y si despierto, dice David, aún estoy contigo, sabiendo que tú estás pensando en mí. Qué bello que es saber que Dios piensa en nosotros a cada instante. Dios piensa en vos, hermano, hermana, amigo, amiga. Dios piensa en vos a cada instante. Cuando te levantás de tu cama a la mañana, Dios piensa en vos. Cuando te sentás a comer al mediodía, Dios piensa en vos. Cuando a la tarde haces tus actividades o a la mañana haces tus actividades, Dios también piensa en vos. A la noche, cuando estás preparando las cosas para ir a dormir para el otro día, Dios también piensa en vos. Y cuando estás durmiendo, Dios también piensa en vos. Qué bello que es saber que los pensamientos de Dios son preciosos y no se los puede enumerar. David dice que si vos podés contar los granitos de arena del mar, también vas a poder contar los pensamientos de Dios para tu vida. Es innumerable. Se multiplican los pensamientos de Dios también para nosotros. En definitiva, también David se siente un poco mal, porque David en el punto 20 ve cómo nosotros también vemos todos los días la blasfemia de las personas que no buscan a Dios, porque así nos pasa muchas veces. Estamos rodeados de personas que no creen en Dios. Y a David en el punto 20, 21, 22 también le pasa lo mismo. Ve que hay personas que no buscan a Dios y además esas personas atacaban a David. Esas personas venían a atacarlo a David y David se sentía mal, porque a pesar de que David era rey, también sabía David que había personas que lo odiaban y que no lo querían. Pero David pudo entender y podía entender que Dios pensaba en él las 24 horas del día y que los pensamientos de Dios para David eran pensamientos de bien y no de mal. Y así dice la palabra: yo sé los pensamientos que tengo para ti, dice Dios, pensamientos de bien y no de mal, para darte el fin que tú esperas. Hermano, hermana, amigo, amiga, si vos creías que Dios no pensaba en ti, bueno, acá tenés el Salmo 139, léelo bien, te vas a dar cuenta que el Salmo 139 es un salmo que expresa que Dios piensa las 24 horas en nosotros. Y qué tranquilidad
que me deja y qué tranquilidad que nos deja todos los días esto. Si leemos el Salmo 139, vamos a poder entender que Dios multiplica sus pensamientos para con nosotros. Qué bello que es esto. Dios siempre piensa en nosotros y Él nos conoce. En los momentos en que nos levantamos, nos acostamos, su Espíritu Santo nos acompaña. Ahí dice el punto 7. ¿A dónde me iré de tu Espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Qué bello que es saber que su Espíritu Santo no solamente sabemos que está fuera de nosotros, sino también lo llevamos dentro de nosotros. Es bellísimo esto, ¿sí? Bueno, acá hemos visto entonces que David era conocido por Dios, pero también David tenía una impresión de Dios. David reconocía a Dios como su Señor, pero a David le faltaba algo. A David le faltaba nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque en la época de David, obviamente, Jesucristo no había nacido, ni había muerto, ni había resucitado, ni había subido al cielo. Por lo tanto, David solamente reconocía y entendía algunas cosas de Dios. Se puede decir que lo conocía muy poco. Por eso, David también, en muchos salmos, él más pedía justicia, más pedía venganza en muchos salmos, porque todavía no había conocido el amor eterno de nuestro Señor Jesucristo, que mandó a orar por nuestros enemigos. Conocer a Dios no es para cualquiera. Conocer a Dios es para los valientes. Conocer a Dios es para aquellos que aman a Dios y que quieren seguirlo. Muchos reconocen a Dios. Muchos pueden reconocer su grandeza. Muchos pueden reconocer las virtudes, el poder, la gloria. Muchos pueden decir que Jesucristo realmente es el Hijo de Dios. Pero pocos son los que quieren conocer a Jesucristo, los que quieren pasar tiempo con Jesucristo, los que quieren pasar tiempo orando, los que quieren pasar tiempo en la presencia de Dios. Porque para conocer a alguien es necesario pasar tiempo con ese alguien. Para conocer a alguien es necesario que estés con ese alguien. Lo mismo pasa si queremos conocer a Cristo. Tenemos que pasar tiempo con Jesucristo. Y una de las formas más conocidas que nos enseña Dios es pasar el tiempo orando, arrodillado, a solas con Él, cerrada la habitación de tu cuarto, en tu pieza, en tu dormitorio, a donde vos puedas tener intimidad con Él y conocerle, llegar a conocerle. Le vas a conocer a Jesucristo siempre y cuando le dediques tiempo a Él, estés con Él, pases tiempo con Él. Vamos a ver ahora Juan 1, 43, 51. Voy a retroceder también con mi Biblia. Acá tengo mi Biblia, vos lo estás viendo. Esta es mi Biblia de estudio del celular, así que estamos utilizando este medio. ¿Por qué? Porque anoche el video se había cortado lamentablemente y muchos hermanos no pudieron tener la conexión como corresponde y este video no salió de la manera correcta. Bien, vamos a ver acá la historia, vamos a ver lo que dice. Vamos a ir hasta el verso 45. Acá está. Juan 1:45. Vamos a ver ahora otro hombre llamado Natanael que le pasó lo mismo que a David. Reconoció a Dios en Jesucristo, pero a Natanael le faltaba conocer a Jesucristo. Vamos a ver qué es lo que dice. Felipe
halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Paremos acá. Le pasó exactamente lo mismo a Natanael que le pasó a David. David, en el Salmo 139, sabía que Dios lo conocía, que lo conoció cuando estaba en el vientre de su madre, según el Salmo 139, que Dios lo había entretejido en el vientre de su madre, que Dios había visto su embrión en el vientre de su madre, que después de salir y ser un niño David, también Dios lo conoció como niño, lo conoció como joven, cuando andaba como pastor de ovejas, lo conoció cuando llegó a ser rey, lo conoció en todo detalle a David. Dios lo conocía a David. Y David reconocía a Dios, pero a David le faltaba algo más: llegar a conocer en profundidad a nuestro Dios. Lo mismo le pasó aquí a Natanael. Natanael le dice a Jesús, cuando Jesús dice que lo vio abajo de la higuera, cuando Jesús no estaba en aquel lugar, y Natanael sabía, se dio cuenta que con él no había nadie más cerca de él. ¿Cómo podía ser posible que alguien lo viera abajo de la higuera si allí no había nadie presente? Se sorprendió Natanael. Además, porque Jesucristo le dijo: tú eres un hombre, un israelita, que tienes un corazón verdadero, que no mientes, que no engañas, que no te gusta la falsedad. Cuando Natanael escuchó estas palabras de Jesús, lo reconoció, pudo entender que aquel que le estaba hablando era el Hijo de Dios. Si vos te fijas en el punto 49, míralo, ahí está en pantalla. Respondió Natanael y le dijo a Jesús: Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Lo reconoció: tú eres el Rey de Israel. Así como David, también Natanael reconoció a Dios en Jesucristo. Pero ahora a Natanael le esperaba algo distinto desde ahí en adelante. ¿Qué cosa le esperaba a Natanael desde ahí en adelante? Lo mismo que muchas veces nos debe suceder a nosotros. No solamente reconocer a Cristo, no solamente reconocer a Dios, a Cristo como el Hijo de Dios, a Cristo como el Rey de Israel, sino que ahora a Natanael le hace falta conocer al Hijo de Dios, conocer al Rey de Israel. Hermano, hermana, amigo, amiga, conocer al Rey de Israel no es para cualquiera, como te dije hace un momento. Tenés que pasar con Él tu tiempo. Por eso es importante cuando alguien te dice: vamos a orar, vamos a reunirnos, vamos a estar los hermanos juntos. Por eso es importante que vayas, que estés, porque vos no venís solamente a reunirte con los hermanos, no venís solamente a pasar un momento agradable, sino que venís a estar un tiempo también con Jesucristo, principalmente con Él. Cada vez que los hermanos se reúnen, cada vez que vas a la iglesia a escuchar la palabra, vas a conocer al Hijo de Dios, vas a estar tiempo con Él, vas a dedicar tiempo de tu vida, las horas del día,
Los momentos del día o un momento del día lo vas a dedicar a Jesucristo para que Él también pueda revelarse a tu vida. Jesucristo te conoce. Ahora resta que vos le conozcas a Él. Jesucristo sabe todo de ti. Piensa en ti. Piensa en ti todo el día. Ahora Él quiere que vos le conozcas a Él y que vos hagas lo mismo con Él. Que vos también pensés en Él todo el día. Porque Él ya lo hizo. Él ya lo hace. Jesucristo piensa en vos las 24 horas. Ahora Él quiere que tu mente, que tu corazón, también piense en Él las 24 horas. Por eso, la Biblia dice que la palabra de Dios será mi meditación todo el día. Yo le decía el otro día a los hermanos en la iglesia que tenemos que meditar la palabra del Señor a la mañana, a la tarde y a la noche. No solamente meditar la palabra del Señor a la mañana y después al otro día, en cualquier momento del día. No. Eso no debe ser así. La palabra del Señor la tenemos que meditar a la mañana, a la tarde y a la noche. No hay opción. No es que podés meditar a la mañana y después dejarlo para el otro día, o meditar la palabra del Señor a la tarde y después dejarlo para pasado mañana. La palabra de Dios la debes meditar día y noche, día y noche. Y sabés que Jesús le dijo a Natanael: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees, Natanael? Porque te dije que te vi, no estando yo presente en aquel lugar. ¿Te das cuenta que algo sobrenatural ha sucedido, Natanael? Natanael, verso 51. De aquí en adelante vas a ver el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben, bajan y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Qué le quiere decir Jesucristo a Natanael? Natanael, cuando pases tiempo conmigo, cuando estés conmigo, cuando compartas conmigo y cuando veas el poder de Dios manifestado en mi vida, a los ángeles de Dios que suben y bajan, que están con el Hijo de Dios, con el Hijo del Hombre que soy yo, te vas a dar cuenta que lo pequeño que viste, eso pequeño sobrenatural que viste, no es nada comparado con lo que vas a ver más adelante. Porque Jesús sabía que Natanael más adelante en el huerto de Getsemaní, el día que Jesús subió al cielo, habrían de bajar ángeles y ahí también habría de estar Natanael puesto sus ojos mirando a los ángeles bajar del cielo e ir con Cristo al cielo para que Cristo sea coronado como vencedor. De aquí en adelante, Natanael, verás el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y bajan, bajan y suben sobre el Hijo del Hombre. Qué bello que es, hermano, hermana, amigo, amiga. No solamente reconocer que Jesucristo es Dios, sino también llegar a conocerle, pasar tiempo con Él, deleitarte con Él, cantarle a Él, adorarle a Él, leer su palabra, orar. Es la única forma. Jesucristo nos conoce. Jesucristo sabe qué es lo que nos pasa, los sufrimientos que tenemos, los dolores, las angustias, las tristezas. Pero Jesucristo quiere que vos también sientas lo mismo y vivas lo mismo que Él vive hacia tu vida. Así como Él piensa en ti, muchas veces durante el día, también Jesucristo quiere que tú pienses en Él muchas veces durante el día. Que le adores, que le alabes, que le exaltes. Bien, vamos a orar por esta palabra.
Vamos a orar para que el Señor toque nuestros corazones. ¿Querés estar más tiempo con Jesús? ¿Querés conocerle? Esa es mi pregunta. Para conocerle, hermano, hermana, amigo, amiga, tenés que comprometerte a pasar más tiempo con Él. ¿Querés pensar más en Él, así como Él piensa todos los días en ti? Tenés que comprometerte con Él y decirle: Señor, yo me comprometo a pasar más tiempo orando. Me comprometo a pasar más tiempo pensando en ti. Me comprometo a leer la palabra. Me comprometo a estar con mis hermanos, a reunirme con mis hermanos, a orar con mis hermanos. Me comprometo para que tú hagas una obra en mí, para que yo sea completamente bendecido. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, cierra tus ojos, agacha tu cabeza y levanta tus manos y decile: te pido, Señor, que tú pongas fe dentro de mi corazón. Ahora entiendo que no solamente basta con reconocerte, sino que también es necesario conocerte. Muchos te reconocen como Dios. Yo también te reconozco como Dios. Pero yo sé que eso no basta. Es necesario, Dios, que yo te conozca. Y quiero pasar más tiempo a tu lado, escuchar tu palabra, meditar en ella día y noche, estar orando en tu presencia, adorándote, clamándote. Te quiero conocer, Señor. No solamente te quiero reconocer, sino que también te quiero reconocer y conocerte. Gracias, Padre, porque este compromiso que yo asumo en este día, Señor, lo voy a cumplir, porque tú vas a poner fe dentro de mi corazón. Bien, hermano, hermana, amigo, amiga, espero que esto haya sido de muchísima bendición. Hemos repetido la enseñanza de anoche porque lamentablemente por el internet, como te dije, se cortaba y muchos quedaron sin poder escuchar esta palabra. Así que bienvenido sea, hermano, en este día, escuchado esta palabra. El Señor te va a bendecir. Y bueno, lo voy a subir al YouTube y también lo vamos a compartir en el grupo de WhatsApp. Dios te bendiga. Abajo del video te voy a poner mis datos. Recordá que acá nos estamos reuniendo en el barrio 1 de Noviembre, en Las Talitas, en la Villa Mariano Moreno. Los hermanos a cargo de la pastora Ana. Si vos me querés contactar, querés venir, estamos orando, estamos leyendo la palabra, estamos orando por todas las vidas de los hermanos. Si tenés algún problema, alguna necesidad, nos estamos reuniendo todos los viernes a partir de las 21 horas, acá en el barrio 1 de Noviembre en Las Talitas. Yo te voy a dejar abajo mi contacto para que me contactes, me digas quién sos, cuáles son tus deseos, tus anhelos y pedís oración. Bien, ahí te voy a dejar mi contacto y mi correo para que me contactes. Hoy, esta noche, viernes, a las 21 horas, tenemos reunión. Si querés venir, barrio 1 de Noviembre, Las Talitas. Dios te bendiga y hasta el próximo video.